Dios muestra su poder amando, Así es. restaurando. El ser humano nunca ha conocido el poder destructivo de Dios. Será ejercido solo cuando nos saque de aquí, cuando desciende el fuego. Dios lo único que muestra con nosotros es su amor y su misericordia. Amén. Su poder de Así amor. es. Yo no quiero estar en las manos de alguien que tiene que... Ya con el diablo es suficiente para yo estar apurado. Exacto. Historias que inspiran, preguntas de fe. La Biblia nos guía en cada porqué. Entrevistas y temas que hablan al corazón, mostrando el camino de salvación. Aquí está la respuesta, la verdad encontrarás. En la Biblia descubrimos la esperanza y la paz. Aquí está la respuesta, ven y escucha su voz. Cada tema nos acerca mucho más a Dios, porque aquí está la respuesta. Amigos, bienvenidos a su podcast. Aquí está la respuesta. Este es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista Comunitaria de Allentown y el día de hoy, como todos nuestro contenido, pues tenemos un contenido especial, Cristian. Bien. Tenemos un contenido súper bueno y estamos en el Experto Responde y las respuestas todas están en la palabra de Dios. Bien. Así que, Udet, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un tema muy interesante y un tema que podríamos decir un poquito controversial, y es el siguiente: Dios ni tienta ni prueba. ¿Qué les parece? ¿Cómo así, Cris? ¿Cómo así? Para eso traemos acá a nuestro pastor querido Elías Sarmiento. Gracias, pastor, por estar acá con nosotros. Vamos a comenzar de una vez en esto, porque a mí me encanta ese título: Dios no tienta ni prueba. Pastor, elaboren un poquito sobre ese tema en particular. Bueno, primeramente, gracias por la invitación y saludo a todos aquellos que lo están viendo, verán en cualquier momento, o sea, mañana, tarde o noche, Dios les bendiga. Dios ni tienta ni prueba. ¿Por qué te llama la atención? Porque en realidad, bueno, O sea, todas personas... ¿qué ves en el título bueno, que te Di la llama? verdad. Sí. A nosotros verdad, nos enseñaron que Dios te manda tentación y te manda prueba, Dios prueba para que fuerte. sí, seguro, es la realidad. A veces uno tiene el concepto de que Dios permite esas pruebas para que o te manda esas pruebas para que tú seas un mejor cristiano y puedas seguir creciendo espiritualmente, y así. Yo soy especialista en los títulos porque recuerdo que cuando yo comencé a dar las clases de la lección de escuela sabática, siempre yo hacía esa pregunta a mi clase: ¿qué relación tiene el título con el contenido de la lección o con el texto de memoria? Y usted hace esa pregunta y me puso de una vez, comenzaron los códigos ahí a desbloquearse, porque realmente... yo he escuchado muchas cosas de las personas que dicen, por ejemplo, no, esa prueba Dios te la mandó porque sabía que tú la podías soportar, porque la Biblia dice que Dios no va a mandar nada que no pueda soportar, y pues utilizan la Biblia para decirnos a nosotros que el Señor siempre nos está como probando. Incluso hay un himno que dice Jesucristo, pero Jesucristo que me está probando y que nos prueba. Entonces, esa es la idea general que tenemos, que el Señor nos prueba para refinar nuestra fe. Tiempo atrás, analizando el mover de Dios en los seres humanos, en nosotros, y tratar de entender la lucha espiritual del creyente, y analizando la palabra, me di cuenta de que, fue revelado de que la tentación viene del enemigo y la prueba también viene del enemigo. Hemos creído hasta ahora de que la tentación la envía el diablo para tumbarte, Sí. y la prueba entonces la envía Dios para sacarte más Adelante. Más fuerte, sí. Pulido, te va a sacar como oro. pulido, Sí, el fuego de la prueba me pule como el oro. y ambas vienen del enemigo. Absolutamente Creo. ambas. Absolutamente ambas vienen del enemigo. Entonces una persona que está escuchando dice, pero entonces, ¿cómo es? Porque toda mi vida yo he crecido en ese contexto.
Decía detrás de cámaras, los muchachos saben y los que nos ven saben que aquí hay 2 podcasts, es el que detrás de cámara, entonces el de luego. Es que yo he tenido diferentes situaciones de salud y dicen, wow, tú sí eres fuerte, tú eres una guerrera, el Señor le da sus peores batallas a Sus sus mejores batallas, Ajá, sus mejores soldados. exacto. Y ese tipo se de lo cree. cosas. Sí, No, sí, sí. y le digo, pastor, que en medio de la dificultad yo nunca me he visto como una persona fuerte, porque me miro hacia a mí y digo, es que no hay fuerza en mí, porque si fuera de mí, yo hago como Jesús, le digo, de mí esta copa. Para entender esto sobre tentación y prueba, necesitamos entender lo que es la composición del ser humano y entonces entender lo que es la batalla espiritual. El ser humano está compuesto por lo físico y lo espiritual. Y en la lucha espiritual, entonces, el enemigo tiene que tratar o luchar por derribarte en ambas áreas. Si hay un área en la cual no eres tocado o eres afectado, entonces significaría que él simplemente va a perder. O uno entonces puede esconderse a un lado y no enfrentar esa batalla. Entonces, vamos a lo físico. Tú tienes el área física. Ahí dice Pablo en Gálatas que ahí está alojado los deseos de la carne. Todo lo que tú sientes, ese deseo de hacer cosas, se disfruta donde se disfruta en la carne. Por eso cuando la tentación afecta a la carne, toca la carne, te ataca en tu área débil. Pero entonces tenemos la otra área que es el área espiritual, que es el área fuerte. Y entonces el enemigo te ataca en tu área fuerte. Porque el plan es, si no puede derribarte por el área débil, que es una tentación, por eso llamamos a la tentación que todas aquellas cosas carnales que sentimos, que le huimos, etc. Pero el plan del enemigo es derribarte por una de las dos. Cuando ya tú eres un creyente que ha avanzado lo suficiente y tiene dominio sobre ciertas áreas físicas, entonces pasa al área espiritual. Pero el error está en que hemos aprendido a ver en que las pruebas vienen de Dios. No, porque entonces, si Dios tuviese que mandarnos algo doloroso para mantenernos en pie, decir, darnos un golpe, entonces estamos fuñidos. ¿Por qué siempre que entonces él tendría que mandarlo? Porque entonces los dos nos dan palos, uno para tumbarnos y otro para levantarnos, entonces no tiene sentido. Y hay veces que tal vez uno inconscientemente pone a Dios como un tirano, porque Dios, mándame prueba para saber quién yo soy, por así decirlo. Eso a veces como que un poquito tal vez... Tirano y algo más, diría, lo pone como un Dios incapaz, con falta de conocimiento y falta de dominio de lo que él realmente tiene. Porque si tú tienes un hijo pequeño, porque eso es lo que somos, pequeños ante Dios, siempre somos sus hijos. Entonces, imagínate a tu papá, tú con 5, 6, 3, 4 años, tu papá sometiéndote a una crisis para él saber si tú das. Él ya sabe lo que tú eres. Y, o sea, y eso es en el plano terrenal. ¿Cuánto más? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. O sea, entonces, Dios sabe quiénes somos desde antes de nosotros hacerlo. Ya él sabe. De hecho, la palabra lo que dice es que Él es que obra el querer como el hacer. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, todo acto de fe y de permanecer en pie no viene del hombre, viene de Dios. O sea, por lo tanto, las pruebas es tumbarte en el área espiritual. ¿Por qué? Porque, escuchen esto, como la tentación ataca el área física, cuando tú caes por medio de la tentación, tú te avergüenzas. Pero en el área espiritual, la prueba, tú dudas de Dios. Porque si supuestamente es Dios, ¿cómo es que Dios me quita el hijo? O sea, ahora, imagínense ustedes que Dios quitándote el hijo para que tú le seas fiel. Ahí entra la palabra que tú dices, un tirano. O sea, y Dios no tiene otra forma de que yo sea fiel. Uh-huh. Así. O sea, Dios no tiene otra manera que no sea dándome ese yaguazo por ahí para que al final, o sea, que hemos aprendido a ver a Dios. Ahora, ese es el problema del enemigo, porque el problema del enemigo es que distorsiona la imagen de Dios. Wow. Yes. Y Jesús cuando vino, mira, cuando Jesús vino,
fue el primero que enseñó una imagen de Dios que la tierra la humanidad no había conocido. Antes de él, la relación que el hombre tenía con Dios estaba basada, por ejemplo, la primera etapa temprana en que el hombre se relacionó con Dios era el Dios que la relación era, yo le doy a Dios para que Él no me castigue. Por eso, oiga esto, si yo le doy, Él no me castiga. ¿No me castiga cómo? No me castiga enviándome, enviando la lluvia, la enfermedad. Entonces los templos, la gente hacía un montón de sacrificios para que Dios no castigara enviar la lluvia. Luego creció un poco la gente, y ahora la gente pasó a una segunda etapa que era también peor, o era mala igual. Ahora yo le doy a Dios para que Dios me bendiga. Wow. O sea, fíjense, Un trueque. hemos pasado por esas dos cosas. Entonces, lo primero entendían que si le daba a Dios, no venía el castigo. La segunda, que si le doy, entonces Dios me bendecía. Entonces ahora los templos estaban llenos de granos, de un montón de cosas. Y la humanidad enseñaba a Dios de dale, dale. Y ahí fue entonces que los romanos sacaron ventaja. Y es la que sigue hasta hoy. Wow. Ahora viene Jesús y comienza a hablar de Dios de la manera que la humanidad no había escuchado. Comienza a presentar a Dios como mi padre, su padre, mi padre el que me envió. Y cuando la gente comenzó a escuchar ese asunto de cosas, ¿cómo? ¿Qué es un padre? Entonces, Jesús es el primero que comienza a mostrar a Dios como un padre, porque la humanidad no lo había escuchado. Y eso persiste hasta el día de hoy. Sí. Por ejemplo, tú escuchas a la gente entendiendo que porque diezmaron Dios los bendijo. Sí, sí, exacto. Esa pertenece a la segunda. Claro, es un tema que podemos tratar luego. Y no es así porque Dios no es banquero. Yo te puedo mencionar Bill Gates, diezma, y tiene más que yo. Entonces, fíjate que la gente vive con unos conceptos errados sobre la bendición y sobre lo que Dios hace. Yo no estoy diciendo que no se diezma. Claro, el diezmo está en la Biblia. Yo hablo de la relación errada con la cual nos acercamos a Dios. ¿Entiendes? Asimismo, no hay una cosa más preciosa que entender, por ejemplo, la realidad de qué es diezmar. ¿De acuerdo? Eso lo podemos tratar en otro momento. Pero la gente cree que mientras más da, entonces, más Dios está de su parte. La gente cree que mientras más bien se comporta, entonces más Dios lo ama. Como que compromete a Dios. No. Mira, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Nada. No hay nada que tú puedas dar para que Dios te bendiga más o te bendiga menos. Lo que tú das es resultado de lo que ya tú has recibido. ¿Entiendes? O sea, esa es la diferencia. Entonces hay todo un montón de conceptos errados sobre la relación con Dios, de lo que Él hace por nosotros. Y este es uno. Dios está de mi parte. ¿Cómo es que Él, para que yo permanezca, me aprieta el cuello, el cocotico, como cuando éramos muchachos? Ahora muchacho, mira muchacho, te agarro, te levanto por el pescuezo ahora mismo. Bueno, entonces, Dios ni tienta ni prueba. Eso viene del enemigo. Wow, pastor, yo tengo 2 niños. Y yo nunca me voy a comparar como padre a quien es Dios conmigo. No. Y viéndolo de esa manera, yo nunca voy a poner a mi niño a pasar ciertas pruebas aún para que se lastimen, para que ellos puedan crecer como sean hombres. No lo haría porque simplemente eso no soy yo. Imagínense entonces nuestro Dios. ¿Cómo lo vas a estrellar? ¿Cómo vas a ver que vas a venir y se va a caer? Y le va a dar un golpe. Le va a dar un golpe para que al final tú te acercas. Para que entiendas. Tú ves que yo soy tu papá. O si yo sabía que tú podías estar de pie. Es tu niño de 5 años. Lo dejaste golpear, lo dejaste herir. La relación que Dios quiere que tengamos con Él es una relación en que tú sepas que Él es lo que te conviene. Caramba, ¿qué es lo que dice la Biblia? Él es el refugio. ¿Y qué es refugio? ¿Por qué la palabra usa el término refugio? ¿Para qué es un refugio? Un refugio es un lugar donde puedes estar seguro mientras te atacan. Sí. O sea, y la Biblia muestra a Dios. Dios es nuestro amparo, fortaleza, nuestro refugio en las tribulaciones. ¿Sí? Entonces, la tentación, lo que pasa es que la tentación ataca tu área débil. Y cuando el enemigo te derriba por ahí,
te avergüenza, te vuelve un guiñapo, un trapo, hablando en buen término, y tú huyes y tú no quieres estar con lo tuyo, no quieres estar en la iglesia, no quieres que te vean. No hay nada más triste que un anciano, un pastor, un líder de iglesia, caer como le llamamos. Ya esa persona entendemos de que no vale y que nunca más se confía en él, porque nosotros contribuimos a eso, ¿sí? Y la prueba, entonces, el enemigo trata, cuando te vence por la prueba, entonces tú dudas de Dios. Así que el enemigo, con la tentación, lo que busca es hacerte creer que tú no sirves, y con la prueba lo que buscas hacer es que tú creas que Dios no está contigo. Y yo, escuchándolo, pastor, me llega a la mente eso mismo que usted estaba diciendo, que el trabajo de Satanás todo el tiempo ha sido desfigurar el carácter de Dios en nosotros y también desfigurar la imagen de Dios que fue hecha en nosotros, porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. A imagen, seres creados por Dios, hechos por sus manos. Y me llega a la mente la historia de Job. ¿Cómo todavía en este tiempo tienen la creencia que tenían en ese tiempo bíblico? Que Dios le mandó a Job todas esas pruebas. Lo tenemos todavía en nuestra mente y aún leemos la historia, la redactamos y sabemos que no viene de Dios todas las cosas que le pasaron. Pero aún así, usted ve un grupo de amigos que llegan a consolarlo y entonces, en vez de un consuelo, lo que lo hacen es empujarlo más a la miseria donde Job estaba. Entonces, yo veo que esto es un problema que nosotros tenemos de generación en generación y no lo hemos cambiado de todos esos años que han pasado. Mira, ha traído buena historia. El mismo texto dice, déjame. Déjame. Fíjate que el pidiendo diablo permiso. le dice, déjame que yo haga un asunto con él. Sí. Pero el Señor le pone límites. Pero hay un término que está primero, él dice, ¿no lo has cercado tú? Sí. 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 ¿Para qué es una cerca? Para proteger. Protección. Una cerca es para dividir lo del otro de lo mío. Oh, wow. Entonces, en la palabra, el mismo Satanás dice, no lo has cercado tú, por eso ha prosperado y sus bienes han crecido. Entonces, Dios lo había cercado para mostrar cuál era un territorio y de quién era el que estaba dentro de ese territorio. Propiedad. Y entonces el enemigo dice, déjame cruzar un poquito para que tú veas lo que va a pasar. Y el mal lo causa el enemigo. Entonces, ahí entra el punto. Dios puede permitir la prueba, pero la prueba no era para que Job supiera quién es Dios, es para que Job confirmara quién era él. Claro. ¿De acuerdo? Se basaba más en Job que... Claro, Correcto. claro. Además recuerda, un asunto interesante entre los hijos de Dios, etcétera, que fue Claro. igualmente la de Abraham. La prueba de Abraham no era para Dios decir que, wow, mira, sí, wow, bravo, y le dice a todos los ángeles, ven, quedó bien, etcétera. No, Abraham ya dudaba de sí mismo, porque era mentiroso, había tenido el hijo que no debía tener. Cuando la mujer le dijo, acuéstate con mi sierva, tuvo miedo y él no creía en él. Ahora, cuando viene eso, Dios lo permite. Cuando Abraham bajó de ahí, ya a partir de ahí era que era el padre de la fe. Porque la prueba, entonces, sí, cuando termina y en el nombre del Señor somos fortalecidos, uno aprende a confiar más, no en uno, sino en Dios, porque Dios me sacó de ahí. O sea, las pruebas tienen como Dios la usa para que tú mires al que te defiende, pero al tener la visión errada, uno lo mira como el que castiga o como el que la deja. Y entonces en la iglesia muchas veces uno hasta dice, uno cree que debe permanecer en ella. Mire, esto está un poquito tan complejo que le voy a decir lo siguiente. Usted puede explicarlo completo y todos nosotros nos vamos de acá entendiendo eso. Y es posible que al otro día suceda algo y le diga, mira, yo te mando esta prueba para que... Porque es algo que la iglesia lamentablemente ya ha crecido, ha madurado con eso y es difícil quitarlo. Pero la realidad es de que Dios no manda prueba a nadie. No, pero es que yo no quiero servirle a un Dios que todo lo puede. Tentándonos para caer. Que todo lo puede y que para yo demostrarle a Él
de que puedo estar en pie, entonces él me da un yaguazo para al final decirme bravo. Lo hiciste bien. Entonces, si yo me paré, oiga esto, si yo recibí un golpe, el enemigo me dio un golpe, o Dios me envía un golpe, y después me paro solo, ¿para qué te necesito? No, y luego viene el hermano también le da otro golpe también. Porque Y el hermano, sí. ¿Para qué te necesito? Dime, ¿para qué te Lo necesito? remata. Ahora que tú mencionas eso, hay veces, y me ha tocado verlo, hermanos que están pasando, vamos a decirlo, por una enfermedad difícil como es el cáncer. Y nunca falta el hermano que le dice, mira, no sé, Revísate. pero algo hay en tu vida. Ah, sí, Que sí, el sí, Señor sí. te ha mandado eso para que tú saques eso de tu vida, pastor. Dos cosas. Dígame algo sobre eso. Número uno, Claro. recuerda que esa persona aprendió Ujú. lo que un día escuchó. Porque alguien un día nos enseña algo. No es por malo, sino por lo que escuchó y aprendió. Y como no tiene el conocimiento del Padre que Jesús quiso enseñarnos, entonces como ya no tiene más nada que decir, entonces dice esa palabra que a la vez es acusatoria, Wow. pero también es una palabra diabólica. Ay, Porque aparte de lo que tú estás pasando, viene alguien a acusarte, es una acusación. Sí, claro. Entonces también es una acusación del enemigo. Y es usada para terminar de destruir a la persona. Así. Y es muy usada, porque tristemente la desinformación crece más rápido que el evangelio. Sí, sí. Pero ahí está Totalmente. también la historia de cuando lo que estábamos tocando ahorita sobre Job, que luego se le apareció la mujer de Job. el final, el punto y final. quería destruirle la vida completamente. Entonces ahí está donde a veces nosotros como seres humanos tal vez nos dejamos de alguna manera u otra utilizar por el enemigo de Dios para acabar con la vida o la esperanza de un hermano que esté. Bueno, es que fíjate, si tú ves un demonio en persona hablándote, eso te ayuda a consagrarte. Sí, Claro, porque claro, sale el claro. diablo, va a buscar a Dios de una vez. Pero corriendo. Ok. Pero el enemigo habla a través del individuo y tú no percibes al enemigo. Tú no lo percibes. ¿A quién es que tú oyes? Si tú escuchas, si el diablo te aparece y te dice, ¿qué fue lo que dijiste? Que utiliza, a veces nos utiliza a nosotros para... O si viene y te dice, si tú escuchas al enemigo decirte de que eso es para que te revises y tú ves que es el enemigo ahí con 2 cachos, tú dices, Jehová. sí, de una vez. Te reprendo. Dice, eso es el diablo. Y te va por ahí Sí. corriendo. Pero como aparece un consagrado y te lo dice el pastor, Claro. un anciano, Ujú. tú no culpas al enemigo, tú te sientes culpable tú. Claro. Porque el punto es, la batalla tiene que tú tienes que ser atacado de diferentes ángulos. Y el ataque es más poderoso cuando viene desde los tuyos. Yes. Es duro y usted le ha dado a una fibra sensible porque el enemigo siempre quiere hacer su trabajo, pero que no se vea que él está haciendo el trabajo. ¿Usted me entiende? Como que no se vea que está obrando él. Bueno, la batalla es espiritual. Yo recuerdo que hace unos años atrás, antes de esta última cirugía, yo tenía un problema muy serio de salud y yo iba al médico y los doctores me decían, tú no tienes nada. Tú no tienes nada, lo tuyo es mental, tú no tienes nada. Y yo encontrar personas de mi misma fe, hermanos, diciéndome, revísate la mente. Y el uno entrar en una lucha con Dios y decirle, Señor, tú sabes que yo tengo algo. Tú sabes que me está pasando algo en mi cuerpo. Yo necesito que tú hagas algo. Mira, por eso es tan importante tú asistir a una congregación donde puedas crecer en la palabra. Porque mira, tú sabías, Sabaconudé, que hay congregaciones donde la gente es perturbada y pasan los años y en vez de crecer son 10 años más tarde tienen menos fortaleza espiritual que cuando entraron. Mm. Repito eso. Wow.
Es determinante e importante la congregación donde tú estás para crecer en la palabra. ¿Sabes qué Jesús dijo? Le dijo a los discípulos, a los fariseos, le dijo, ustedes buscan convertir a alguien, hacerlo discípulo. Y sin embargo, a veces, oye, mira, le dijo, ustedes buscan cielo y tierra para convertir a alguien en discípulo. Y cuando lo logran, lo que hacen es convertirlo 2 veces en hijo del diablo. Wow. Entonces, hay congregaciones donde tú entrarás y estarás 2 veces perdido. Y al decir esto, yo no tengo en mente denominaciones yo no ataco a nadie, Dios es el que sabe las cosas. Yo no tengo en mente iglesia, ni esta, ni aquella, ni la otra, ni ninguna, ni creencia, nada. Yo estoy diciendo lo que dice la palabra. Y aún en congregaciones nuestras pasa y puede pasar. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a una congregación donde no aprendes realmente la imagen del Padre que Jesús quiso enseñar, porque eso fue que vino. Él dijo, miren, lo que yo digo, a mí me lo dijeron que lo diga. Y lo digo tal como lo oí. Entonces, cuando una persona forma un concepto errado sobre Dios, no hay nada más terrible que la religiosidad. Es más fácil tú predicarle a alguien que no sepa nada. Tú puedes sembrar algo más fácil en una persona que no sepa nada que un religioso. Por ejemplo, ve a un grupo de creyentes a un lugar, a una sala, y dile, vamos a orar. Yo siento en mi corazón orar por ustedes. Fíjate que todo el que está ahí, que es creyente y pertenece a una denominación, te va a mirar así. Y lo primero que va a creer es ¿Qué es lo que se cree? Lo primero que va a creer es que esa oración Dios no la escucha porque tú no perteneces ni creas lo que él cree. Pero la mayoría del que no pertenece a nada hace así de una vez. Yo recibo esa bendición. Porque hay un concepto. Sí. Entonces, por eso es tan importante tú pertenecer a una congregación donde tú crezcas en la palabra. Porque mira, tú estabas en una condición y en ese momento lo que tú más necesitabas era: el Señor está contigo, Él te saca, Él te levanta, Él va a proveer. Pero tú sabes lo que tú con una condición médica y tú sentarte en una iglesia y al final te dice, tienes que revisarte. ¿Y desde cuándo no ha existido la enfermedad? La enfermedad es para los que se han revisado nada más, o para los no revisados. ¿Sí? Por alguna razón, Jan, a Dios te mandó esto. Sí. Exacto. No, y la gente lo dice. La gente Sí. dice algo tú hiciste o es porque Dios quiere trabajar una área en tu vida. No. Y yo no creo que Dios trabaje en la vida de la gente de esa manera. Nosotros tenemos un video que habla sobre el fin del mundo y el pastor que estaba dando ese tema decía que Dios no muestra su poder destruyendo al ser humano. Dios no muestra su poder. Él tiene un día señalado, claro, para que todo esto se acabe el pecado. Pero su poder Dios lo muestra en salvar. Y yo no creo que salvar a una gente, el doctor, usted no vaya al doctor para sanarme a mí, me va a enfermar más. Ese pastor tuvo una enseñanza poderosa. Porque Dios muestra su poder amando. Así es. Restaurando. El ser humano nunca ha conocido el poder destructivo de Dios. Será ejercido solo cuando nos saque de aquí, cuando desciende el fuego. Dios lo único que muestra con nosotros es su amor y su misericordia. Amén. Su poder de amor. Así es. Yo no quiero estar en las manos de alguien que tiene que... Ya con el diablo es suficiente para yo estar apurado. Exacto. Sí. Dejémoslo a él solo haciendo ese trabajo. Con él tengo para estar preocupado todo el tiempo. Y ahora Dios que se le sume. Pues así como el chapulín, y ahora ¿quién podrá defender? No, y nosotros que, pastor, nosotros predicamos que Dios es todopoderoso. Entonces usted se imagina todo ese poder con ira hacia nosotros. No, entonces mira qué texto usamos. Dios es fuego consumidor. Sí. Pero el fuego consumidor, cuando se muestra en la Biblia, es para consumir lo malo y purificar. La ira, por ejemplo, que mencionaste la ira. Lo que pasa es que la ira en el hombre es un sentimiento, pero en Dios es una posición. O sea, cuando Dios se aira, Él no cae en sentimiento.
El hombre cuando se aira es un sentimiento. Por eso tú ves que cuando está airado, odia, quiere matar, destruir, vengarse. Y cuando le pasa la ira, entonces calma y dice, ¿qué pasa? Vuelve atrás. Pero en Dios es una posición contra el pecado. Cuando la Biblia dice, se airó Dios y dijo destruir, no es que es porque estaba sentimentalizado, mandó a destruir, es que hay una posición en destruir al pecado. Así es, así es. Wow. Qué bueno que simplemente enfocarnos de que el concepto errado de que Dios manda las cosas malas a nuestra vida para purificarnos, lo que sea. Es bueno también, pastor, identificar de quién manda esas pruebas. Identificar quién es que envía esas pruebas y cuáles. Usted mencionó al principio de que al ser humano nos puede afectar físicamente Y espiritualmente. y espiritualmente. ¿Nos puede hablar un poquito sobre eso? ¿Quién manda las pruebas y en qué manera puede enfocarse? Mencionaste una palabra interesante. La gente cree que para purificar, lo único que Dios tiene para purificarte es el Espíritu Santo. Amén. Con eso que te purifica. Con Amén. eso. El Espíritu Santo es lo que Él no tiene un mazo ni una soguita para lo amarrar. único que tiene para purificarnos es el Espíritu Santo. Entonces me preguntaste quién manda una de las dos. El enemigo la manda a las dos. La manda las tentaciones para atacarte en tu punto débil. Porque cuando te destruye por tu punto débil, entonces te avergüenza. No hay nada más efectivo que una persona sintiendo que no vale nada en el mundo espiritual. Cuando una persona entiende que no tiene valor, ¿sabe qué pasa con una niña criada en una casa donde siente que no tiene valor? ¿Sabe que en la adolescencia se pierde? Ujú. Tú buscas en los centros de prostitución y hay un alto porcentaje de damas que tiene que ver que un día entendieron que no valían nada. Tú buscas las personas que están tiradas en la calle, algo pasó, hubo un quiebre en algún momento en que entendía que no tenían valor. Cuando en una casa un hijo entiende que no lo aman, se va. Ujú. Cuando viene con una situación no resuelta de la niñez, ¿qué tú haces? O sea, lo más triste es una persona sentir que no tiene valor. En el mundo espiritual, cuando tú entiendes que no vales la pena, entonces tú no quieres seguir junto a la persona que entiendes que no vale la pena. Por lo tanto, cuando el diablo logra meterte en la cabeza que tú no tienes valor, ganó. Y lo más efectivo es atacándote por tu parte débil. Porque tú vas a decir no tengo valor. Ahora, cuando no puede, por ejemplo, todos estos santos de Jehová, ustedes, la parte débil de ustedes, por ejemplo, aquí, los que no son casados están pensando tener una sola esposa. Y han creído eso. Significa que esa parte el enemigo no la puede usar, que esa tiene que ver con la carne. Entonces, ustedes sirven al Señor con su entrega, tiempo, diezmo, ofrenda, la iglesia, no están en bebidas, en drogas. O sea, entonces, todas aquellas tentaciones que es la parte débil para satisfacer la carne, ustedes ya le quitaron al enemigo ese argumento, esa herramienta, mejor dicho. Claro. Por lo tanto, tienen que ser atacados en otra área. Porque si no, entonces, todo el que entrara en la iglesia fuera inmune. Ujú. ¿Entiendes? Eso fuera bueno. Fuera inmune. Entonces, pero cuando él logra derribarte por la prueba, como tú crees que viene de Dios, entonces tú dices, pero ¿y dónde estaba Dios? Por eso, en medio de la tentación de la prueba, uno dice, Señor, ¿y dónde estás? Ujú. Oye, yo diezmo y ofrendo. Ujú. ¿Sí? Sí. Yo soy anciano, yo soy pastor, yo hago obra misionera. Pues tú sabes lo duro que es tú salir sábado por sábado para la iglesia, tú entregado y buscando trabajo y no encuentra. Y el enemigo, no el enemigo, el vecino tuyo que está ahí, que ni viene a la iglesia, ni diezma, ni ofrenda, ni sirve al Señor, y que tú te has hartado de invitarlo a la iglesia. Y que sin embargo a ti a veces ni te deja dormir porque te pone ahí el reggaetón o lo que sea, o la bachata o para arriba. Esas son las gente que tienen Tú lo ves mejores creciendo, radios. y tú con el carro, la carcachita ahí cayendo, si te viene él ahí con el nuevo de este año.
Y tú lo invitas y ni quiere. Entonces tú dices, de hecho eso pasó en Asaf, el Salmo 73. Porque Asaf, siendo sacerdote, dijo, Señor, pero mira, Mira los impíos. yo aquí estoy Le está yendo bien. lucha por aquí. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de la tentación y la prueba. Y pensando en todo esto, es bueno reconocer que en muchas ocasiones, Cristian dijo algo clave, y es que nosotros podemos ahora mismo quedar en un acuerdo. Sí, es cierto, las tentaciones vienen del enemigo también. Pero cuando estamos en la prueba, de una manera u otra, nosotros caemos otra vez en pensar que Dios nos abandonó, que nos dejó solos, que... Yo aprendí algo en todo este proceso duro que me ha tocado con mi salud. Y es que el enemigo también quiere sembrar en nuestras mentes que cuando el Señor nos creó, que nosotros, Adán y Eva pecaron, ya el Señor nos abandonó a nuestra suerte en la tierra. Pero no es así. La misma Biblia dice que el Señor nos advirtió y nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Y si las aflicciones no las manda Él, si Él la mandara, ¿cómo no está avisando? Es como que alguien diga, bueno, este es el examen, pero estas son las respuestas. Entonces, Él no los avisó. ¿Por qué? Porque él dice, confiad, yo vencí al mundo. De la única manera que nosotros podemos estar blindados, porque sí hay una forma, pastor, ¿verdad que sí? Claro. ¿Cuál es esa forma de la que podamos estar nosotros protegidos en contra de estas cosas? Una palabra. La última palabra que Jesús dijo. Yo no sé si ustedes se recuerdan que cuando va a morir alguien en la familia, el viejito, el papá, la mamá, en el sepelio siempre se recuerda, yo no sé por qué, lo que un muerto dijo antes de morir es lo que más se recuerda. Sí. ¿Sí o no? La última palabra. Sí, tiene valor. Todo el mundo ahí atento a lo que va a decir, ¿verdad? Y si tenía cuarto más, ¿verdad? Para el testamento, ¿verdad? Y le dejo el apartamento. Lo brincando para arriba. No, papi dijo que era mío, ¿Sí, verdad? Bueno, Jesús antes de salir, lo último que dijo cuando se iba es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué significa eso? No los voy a dejar solo. Lo más terrible para un creyente es creer que está solo. Sí. Por eso, detrás de todo esto, ese es el secreto. Que tú sientas que tienes que luchar solo y que tienes que resolver tú solo y que tienes que enfrentarte tú solo. Por lo tanto, tú que estás ahí, que estás escuchando, si estás en tentación, lo que tienes que hacer es llamar a quien te defiende, y si estás en prueba, no sigas diciendo de que a orar y que no, la prueba se reprende. Porque también viene del enemigo. Tiene que reprenderla porque viene de parte del enemigo. No es sentado y que, wow, Señor, y dame fuerza para seguir con los brazos para abajo aguantando fundazo. No. Es reprenderla en el nombre del Señor. Amén. Y ahí caeríamos en lo que podríamos llamar el cristiano masoquista. Ay. Señor, dame fuerza. Y Satanás... Fuerte. Un Señor, dame fuerza. Y sin quererse mover desde donde le están dando. Mira, Sí. hay una forma de pelear así. Mira, la persona con los brazos dice, voy a llamar a mi hermano. Sí. Voy a llamar a mi hermano. Tú vas a ver, lo voy a decir a mi papá. Entonces, la forma muchas veces espiritual de pelear nuestra es, el enemigo nos da y uno, Señor, me están dando. En el mundo espiritual hay que reprender y hay que levantar. Vamos en el nombre de Jesús. Bueno, Hay gente que hasta dice gloria a Dios por las tribulaciones. Yo no, a mí no me... no, todos estuvimos ahí. Sí, literalmente. Entonces, todos estuvimos hermano. Y agradecen a Dios por las pruebas. Gracias por esta pruebita que me llegó. Hermano, yo le doy gracias al Señor porque me mandó este cáncer. Aunque está acabando conmigo, pero yo sé que eso es para fortalecer mi fe. Tú sabes los sepelios que yo he estado de padres que han perdido sus hijos o seres queridos, lo he escuchado decir. Hermanos, un día estuve en un muchacho, jovencito, murió. Y yo lo escuché decir, la iglesia está unida. Y Dios permitió esto para que esta iglesia se una.
Y yo sentado ahí. Pero le tocó el devocional para aconsejar. Tocaba. Ay, ay, ay. Fue una lucha tremenda. Porque, oye, Dios no tendrá otro propósito. Digo, Dios no tendrá otra manera de unir a la iglesia sin que el papá pierda. Todo lo que perder un hijo. Bueno, no, es que Dios permitió y se llevó a mi hijo para salvarlo. Pero es que Dios no podía salvarlo sin quitártelo. Ujú. No, aquí se muere la gente. Antes de nosotros nacer ya se está muriendo la gente. Sí, Y Dios no salva muertos. Dios salva vivos. sí. O sea, y también hay que entender, para otro programa lo tratamos, también yo no he querido tratar el tema de lo que Dios permite, porque también el que permite es cómplice. Ah. Espérese, pastor. Eso lo tratamos cuando yo vuelva. Wow. Porque es más tiempo. Sí, el que permite es Me cómplice. quedé como mínimo como un múltiplo aquí. Ok, fue un adelanto. Sí. El problema es que no hemos terminado de entender dónde es que vivimos. Y vivimos en un sitio que se llama la Tierra, número 2, y hay una batalla entre dos seres poderosos. Bueno, que Dios es más poderoso, sí. Pero a través del tiempo escuchen bien esto, a través del tiempo el poder del enemigo lo hemos rebajado. El enemigo no es cualquier cosa. Yo particularmente, si lo quieren poner en el aire, lo dice. Particularmente, yo pienso que si él era un ángel, había serio problema. Porque o Dios no es tan poderoso, porque ¿cómo es que un ángel va a meter a Dios en el lío que lo metió? Misterio de la iniquidad. Tenía que ser algo más Sí, Sí. para causar este lío. sí. Hasta tal punto que Jesús tuvo que venir a morir. O sea, él tenía un rango superior a lo que nosotros le hemos dado. Entonces, es que no hemos entendido dónde estamos. Porque un angelito, con el perdón de los ángeles buenos, no va a meter a Dios en un lío en que lo metió. Claro. Tenía que ser algo con poder. Con poder. Correcto. Y fíjate que el lío sigue hasta ahora. Y nosotros los creyentes creemos de que el ángel, que Satanás cree que está perdido. Falso. Si alguien cree que no está perdido, es él. Por eso sigue haciendo lo que hace. Bueno, y en Apocalipsis, ¿qué dice? Que va a pelear hasta cuando descienda a la Nueva Jerusalén. ¿Y por qué pelea hasta el final? ¿Por qué él pelea por la Nueva Jerusalén? Porque él piensa que la qué. Porque de él. Él piensa que Que la puede qué. Que la la puede Que la puede conquistar. ganar. Sí. Por lo tanto, en la mente del diablo no está que él está perdido. No. Es un ser súper, hiper, mega archipoderoso que pudo poner a Dios en jaque. Es que no hemos entendido, caray, dónde es que estamos. No. O sea, no hemos entendido. Puso el cielo en jaque. Cuando no había pecado ni seres pecadores, él lo puso en jaque. Tanto así que dice Apocalipsis que hubo guerra. ¿Y cómo caray puede haber guerra en el territorio de Jehová? En cierto punto él creó algo que no existía, porque esa maldad Para tú crear algo por eso es En el cielo. en el cielo Delante de la presencia de Delante Dios. de la que lo sabe presencia. todo. y traer ese lío aquí abajo tiene que ser algo. y mandar después al mismo Dios a morir, es que no hemos entendido la magnitud de ese ser y que solo pudo ser vencido porque hay alguien más poderoso Amén. que finalmente venció. Entonces, solo así podemos entender entonces el asunto de que permite. Dios no permite nada. Dios vive peleando por nosotros. Eso es que vive. Sí. Sacanos Yo escuché un de ese asunto. pastor una vez diciendo de que Dios, Jesús está con una mano así, evitando de que sucedan cosas en nuestra vida, y con la otra mano simplemente llamándote para que tú puedas ir a acercarte a él. Lamentablemente un día las dos manos, Sí. porque pero Dios no permite que Dios no te envía cosas malas. No, es que no. Evita que te sucedan, pero hay cosas que el enemigo quiere hacer para simplemente destruir nuestra vida.
Lo que pasa, pasa porque estamos en la tierra. Ya. Bien, bueno. Está bueno ese Señores, hoy hemos tenido un contenido de lujo. Así que, pastor, desde ahora le hacemos la invitación para la parte 2. Ustedes saben, está en deuda con nosotros. Sí, pero tú me conoces. Cuando vuelva, yo te traigo la habichuela con dulce Sí, ok. y tú me guardas. El arroz con huevo. Claro, sí. Bien, señores. Cumplido aquí en cámara. Ha sido un placer para nosotros haber tenido por acá al redimido, al querido pastor Elías Sarmientos, y a la vez también, pues, gracias a ustedes por su sintonía, por haber estado con nosotros escuchando la palabra del Señor. Y ustedes saben, denle like, compártanlo con sus familiares, amigos. Dios te bendiga y te guarde hoy, mañana y siempre. Bendiciones.